vez más a mi canal Doctor Quesero TV y en mi programa de los sábados Pregúntale al Doctor Quesero. Hoy estamos saliendo en formato horizontal para YouTube. También estamos saliendo por YouTube, también estamos saliendo por Instagram, pero en Instagram la pantalla no se ve como, pues, he tenido críticas de que estoy muy cerca. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sale ahora, pero de todas maneras el programa se lo estamos dando con el mayor cariño, como todos los sábados. Si quieren aprender a hacer quesos artesanales, están en el lugar correcto. Este es el sitio más importante de quesos artesanales de Latinoamérica, de habla hispana, ¿ok? Y si quieren aprender, por aquí van a aprender a hacer quesos artesanales. Entonces, el programa lo hemos cambiado el formato. Antes dábamos mucho más, un poco más contenido, pero mucha gente me dice que quiere resolver preguntas. Entonces estamos haciendo el programa ahora para resolver preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta que hacer, con muchísimo gusto por aquí se las contestamos. Vamos a ver por aquí en Instagram ya se empezó a conectar la gente, y en YouTube tenemos también gente conectada, ya se están empezando a conectar. Siempre los espero con todos los sábados con mucho cariño. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar entonces con las preguntas. Yo tengo por aquí algunas preguntas que me han hecho durante toda la semana. De verdad que no me da tiempo contestarlas. Pero antes de pasar las preguntas, vamos a ver, ya somos 47,366 suscriptores en YouTube. En Instagram somos 18,600. En el Cheese Hackers Club, que seguimos creciendo, y pronto vamos a hacer live en TikTok. O sea, el programa de los sábados lo voy a transmitir también por TikTok. Ya pedí la aprobación, vamos a esperar que me acepten, si es que me aceptan. Y bueno, como siempre los invito a suscribirse en todas mis redes de Facebook. Estamos en Instagram, estamos en TikTok y estamos también en X. A los nuevos miembros, tenemos también nuevos miembros que nos han apoyado. Daniela Salas en el programa de membresía de YouTube nos está apoyando en la categoría de apoyo. Gracias, Daniela. A Vanessa Giraldo también. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Te llamas igual que mi hermana. Nos estás apoyando en la categoría de apoyo. Muchísimas gracias. María Inciarte nos está también apoyando en la categoría de Cheese Lovers. Y tenemos nuevos alumnos, que siempre me gusta mencionarlos porque es una forma de yo estimularlos para que sigan persiguiendo sus sueños y sigan tratando de aprender a hacer queso, porque es un arte que no todo el mundo domina y es un arte muy bonito que da muchas satisfacciones, además que es lucrativo. Sofía Hernández en el programa de coaching. Bienvenida, Sofía. Ojalá aprendas mucho, comenta con nosotros. Marcos Gómez también en el curso básico de quesos venezolanos. Bienvenido, Marcos. Te aseguro que vas a aprender a hacer los quesos venezolanos. Alfredo Pirela en el programa de coaching también. Y Emily Johnson, ella no habla español, habla en inglés, pero mi programa de coaching está en 5 idiomas. O sea, welcome, Emily. And I hope you learn a lot with me. If you have any questions, don't worry, talk to me by WhatsApp, and for sure I will help you. Bueno, y pronto estoy sacándolo, ya lo estoy promocionando por las redes, estoy haciendo el curso. Un curso básico para los que son 0 kilómetros de quesos artesanales. ¿Ok? Y también lo voy a sacar en inglés. Entonces, para los que hablan inglés, ese curso va a ser para los que no tienen ningún tipo de conocimiento. Va a ser muy básico, ¿ok? Pero van a poder hacer quesos artesanales. Por supuesto, van a poder hacer quesos que no son de mucha complicación. Entonces, esos quesos los van a poder hacer, y el curso sale el 30 de julio. Sale el 30 de julio. Ya les voy a poner el link por aquí para que lo tengan, ¿ok? Ya déjenme ponérselos aquí. Aquí está el link, ¿ok? Lo voy a poner en este formato, mejor, para que lo tengan. Y
poder ver otras cosas por aquí. Entonces, bueno, aquí tenemos el curso, el link, y vamos entonces a empezar con las preguntas. Aquí está Insta Nelson, bienvenido. José, ¿qué? José Torreya, bienvenido. José S. Queso, Luis Rojas, bienvenido. Jenny, no sé qué, Jenny KRG07, Precia Arenas, en fin, mucha gente está metiéndose en el live. Entonces, bueno, vamos a empezar a empezar con las preguntas, y aquí tengo la primera pregunta que se las voy a poner aquí. Me gusta siempre empezar a tiempo, les pido disculpas por no empecé 7 minutos tarde, pero bueno, la idea es que ustedes aprendan. Entonces aquí vamos con las preguntas, con la primera pregunta. Aquí me pregunta Julio César Lobato de la Rosa. Nombre larguito, ¿no? Entonces, ¿por qué el queso, o por qué al queso le salen manchas amarillas? Eso puede pasar por diferentes causas, pero la que yo... antes que se me olvide, cuando estuve en Fiji, le comenté a una persona de Fiji, que no habla español, se llama Lela Dabu. Lela Dabu. Aquí todavía tengo el papelito de que me dio Lela Dabu. Entonces, aquí tengo el papelito y le quiero mandar a Lela un saludo. Lela, as I promised, I'm here, I'm telling hello, and I wish you learn how to make cheese. ¿Okay? Entonces, le quería dar ese saludo. La semana pasada no lo hice, pues se me olvidó. Entonces, bueno, bienvenida. Welcome, Lela, if you are online. Entonces aquí me preguntan, ¿por qué al queso le salen manchas amarillas? Eso puede ser por varias causas, ¿no? Las manchas amarillas puede ser porque el queso se está secando demasiado, o demasiado rápido, o porque tiene contaminación. Entonces, también por grasa, porque el queso se empieza a poner amarillo cuando tiene mucha grasa. Hay que evaluar otros aspectos. De repente, si el queso empieza a oler mal, ya hay que preocuparse, pero si simplemente el queso es lo que se está secando, no tiene ningún tipo de preocupación. Entonces, esa es mi opinión. Yo lo estuviera monitoreando, sin embargo, es bueno lavarlo o secarlo o cepillarlo, por si acaso hay algún tipo de hongo, ¿no? Pero no creo que sea, por lo menos a primera instancia, no creo que sea de preocuparse que se esté poniendo, que le esté haciendo manchas amarillas. Ahora, si las manchas son amarillos rojizas, ahí sí pudiera haber un cierto grado de contaminación cruzada. ¿Ok? Por ahí no sé, es como una especie de bacteria que se llama Streptococcus roseus o algo así, y que pone el queso rojizo. Entonces hay que estar pendiente de eso. ¿Ok? De repente a lo mejor crees que es amarilla, pero es tirando a rojo. Entonces ahí sí hay que preocuparse. Tampoco es que vas a botar el queso, pero sí puedes empezar a lavarlo, frotarlo con sal y vinagre, ¿ok? Para que crear un ambiente agresivo de tal forma de que inhiba eso que está creciendo allí. Eso siempre yo lo hago con mi queso, que de frotarlo con un poco de sal o meterlo en salmuera. Si es que lo está salando, en vez de salarlo con, en vez de salarlo con sal seca, como el cheddar, por ejemplo, lo metes en salmuera para que absorba la sal, y eso ayuda a la formación de la corteza. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente eso. Vamos a ver entonces por aquí preguntas. Aquí me dice Nelson, ¿para cuándo los próximos talleres? Bueno, aquí métete en el Nelson, regístrate en el canal, en el link, perdón, aquí está el link. ¿Ves? Dale solamente al código QR, y el código QR te va a llevar para que te registres. Está en preventa ahorita y está muy barato. Tiene 50% de descuento. Hay tres tipos de precios. Un precio mensual, que son $7 mensuales solamente. ¿Okay? Está uno que es pagando el año completo,
creo que está en $65, y todos tienen ciertos niveles de asesoría. Todos tienen asesoría, ¿ok? Todos. Unos tienen con inteligencia artificial, otros por email, otros con todos, en fin, dependiendo de las necesidades que ustedes tengan. Pero todos son efectivos, todos son efectivos. Sale el 30 de julio, ¿ok? El curso. Ya lo estamos haciendo, son puros videos y bueno, lo estamos haciendo con muchísimo cariño y es muchísimo trabajo. Entonces, vamos a hacer como 3 o 4 quesos en los videos y bueno, la idea es que ustedes los hagan. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir entonces con las preguntas. Aquí me pregunta, a ver, pregunta 2, aquí está. Aquí me pregunta Mirta, ¿por qué al echarle vinagre a mi leche, esta se transforma en ricota? ¿Qué falla? Bueno, lo que está fallando es que la leche que estás utilizando, Mirta, no es la apropiada. Te garantizo que debes estar usando o leche UHT o leche que está sobrepasteurizada. Entonces, trata de cambiar la leche. Si vas a hacer vinagre, me imagino que querrás hacer mozzarella, ¿verdad? O panir, que se usa vinagre. Entonces, si lo que se te forma ricota es porque la leche está ultra pasteurizada. Entonces, tienes que cambiar la leche. Utiliza leche pasteurizada y si es posible que sea no homogeneizada. Si la leche es pasteurizada, no homogeneizada, te va a salir el queso. ¿Okay? También, cuando coloques el vinagre, colócalo con la leche fría, porque si lo colocas con la leche caliente, se te forma la ricota. Entonces tienes que colocarlo con la leche fría. Y en la medida que la leche se va calentando, se va formando la cuajada. Entonces, trata de hacer eso. En mi canal hay un video de cómo hacer mozzarella, si es que quieres hacer mozzarella, y yo doy todos los pasos. Doy la temperatura, que es la temperatura de nevera, unos 4 grados, 55 Fahrenheit más o menos. Y bueno, ahí voy dando el procedimiento. Míralo para que veas cómo lo vas a hacer. Voy a apagar un momentito la calefacción porque me está calentando demasiado. ¿Okay? Entonces, bueno, sigamos. Vamos con la pregunta número 3. Aquí tengo. ¿Cuánto? Antes que se me olvidara, la semana pasada alguien me preguntó sobre los nitratos. Entonces, los nitratos, yo decía que se utilizaban pudieran ser sales fundentes. No son sales fundentes, porque lo que se usan para las sales fundentes son los citratos. Está el citrato de potasio y otros, ¿no? Y se utilizan para quesos amargos. Los nitratos se utilizan para preservar el queso, para que no le salgan hongos, no le salgan, para evitar el Clostridium también. Entonces, los nitratos se utilizan para eso. ¿Qué dosis? Bueno, las dosis son las que recomiendan los fabricantes. Generalmente hay productos por allí que tienen los nitratos y ellos recomiendan sus cantidades, dependiendo de la concentración del producto. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es eso, seguir las recomendaciones del fabricante. ¿Ok? Que se me había olvidado. Y aquí en cuanto al citrato, ¿cuánto citrato de sodio por una libra de queso fresco? El citrato es son sales emulsionantes y generalmente se utilizan para quesos análogos, no se utilizan para hacer queso fresco, no hace falta. ¿Ok? Cuando vas a hacer queso fresco, no usas, ¿para qué vas a usar citrato? Eso no es un preservante, es una sal fundente. Si vas a hacer mozzarella, no hace falta tampoco utilizar citrato. Yo no utilizo citrato cuando hago queso, cuando hago mozzarella. Lo que varío es la acidez. Pero si quieres utilizar citrato, generalmente es el 1,5% del volumen de lo que vas a hacer. ¿Okay? Si vas a hacer, por ejemplo, un queso análogo que tenga 500 gramos de material láctico, 300 gramos de grasa y agua, te dé 1 kilo, son 150 gramos, más o menos así.
¿ok? Es el 1,5% del peso volumen, ¿ok? Entonces, bueno, espero haber respondido a tu pregunta. Pero eso es. Utilízalo para hacer quesos análogos. No, aunque los quesos análogos son quesos procesados, ¿no? Yo no lo utilizo mucho porque no me dan otra. Alfredo, bienvenido desde Chile. Gracias por venir, Alfredito. Siempre viene Alfredito toda la semana. Me alegro mucho. Okay, hoy vino poca gente. Hoy se conectó poca gente, pero no importa. Aquí estamos siempre tratando de hacerlo mejor en pro de los que estamos interesados en los quesos artesanales. Entonces, bueno, vamos a ver aquí con otra pregunta. Ya va. Vamos con la pregunta 4. Y estamos aquí en pregunta 4. Me pregunta X Mati. Vale destacar que el cuadrado de Pearson sirve para cualquier disolución: leche, grasa, azúcar, proteína. Saludos, doctor Quesero de San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Gran admiración por su trabajo. No es una pregunta, es una... Bueno, gracias de verdad. El cuadrado de Pearson también se utiliza para granos, lo utilizan también para cualquier cosa que se quiera distribuir. En los quesos lo hacemos para subir la cantidad de grasa o para bajar la cantidad de grasa. Y es muy fácil de usar. Hay un video en mi canal de cómo utilizar el cuadrado de Pearson, ¿okay? Así que lo pueden utilizar. Ese es el método para estandarizar la leche, ¿okay? Para que los quesos siempre salgan igualitos. No uno con más grasa que otro y que el ajuste se haga al ojo, no. Siempre tratando de hacerlo de manera estándar y siempre igual. ¿Okay? Bueno, vamos a ver con la pregunta número 5. Vamos a ver aquí. Buenos días. ¿En qué momento se debe usar el cloruro de calcio en la preparación del fromage blanc? El fromage blanc es un queso tipo francés. Fromage significa queso en francés. Y blanc, blanco. Entonces, es un vulgar tipo, es un queso blanco. Y el cloruro de calcio se puede colocar en cualquier parte del proceso, por supuesto, antes de la coagulación, antes de que se cuaje, antes de que coloquemos el Renner. Lo puedes colocar inclusive directamente a la olla, sin leche, y después le colocas la leche. Yo lo coloco de diferentes formas, cuando me acuerdo, por supuesto, antes de cuajar. Porque después que cuajaste no le vas a colocar el cloruro de calcio, porque el cloruro de calcio se utiliza para reponer el calcio perdido durante la pasteurización. ¿Okay? A veces hay gente que le coloca cloruro de calcio a la leche cruda, pero a mí no me gusta porque pudiera darle al queso un sabor amargo. Entonces, y el queso va a quedar como muy gomoso, porque el calcio es es la goma que pega todo. ¿Okay? Cuando se está acidificando la cuajada, esa producción de ácido tiende a solubilizar el calcio. Entonces, dependiendo del tipo del nivel de calcio que se tenga, la cuajada hila o no. Entonces, bueno, pero eso es otro aspecto, otro tema. Entonces, el cloruro de calcio, colócalo antes de cuajar. No importa si es antes de madurar las bacterias, con la leche fría, no importa. Con la leche caliente, no importa. Siempre y cuando lo coloques antes de la coagulación, antes de colocar el Renner. Y no vas a tener ningún tipo de problema. ¿Ok? Aquí me preguntan Alejandro Rangui. Saludos desde USA. Bienvenido, Alejandro. Gracias por venir. De verdad que lo aprecio mucho. ¿Ok? Vamos a ver aquí otra pregunta. Hoy como que vamos a terminar temprano, porque yo tengo las preguntas que me han hecho en el canal y estamos yendo a buen ritmo. Entonces, si terminamos la pregunta, nos vamos, y si no, no hay más preguntas. ¿No? Y si hay preguntas, nos quedan. Entonces vamos con la pregunta 6. A ver, aquí me pregunta María Rodríguez, @mr890. ¿Qué tipo de leche es más adecuada para hacer queso fresco en casa? Bueno, ya contesté parte de esa pregunta antes, ¿no? De todas maneras, María,
la mejor leche para hacer quesos artesanales es la leche fresca, lo más fresca posible. Puede ser cruda, puede ser pasteurizada, pero que sea fresca, porque si una leche vieja pudiera tener allí bacterias patógenas que pudieran afectar el proceso. Entonces, mientras más fresca esté la leche, muchísimo mejor. Ahora, puedes utilizar leche homogenizada dependiendo del queso que vayas a hacer. Por ejemplo, si vas a hacer un queso Roquefort, pudieras utilizar, que se hace con leche de cabra, que la leche es homogenizada, pudieras utilizar leche homogenizada. Pero si vas a hacer por lo menos un queso azul con leche de vaca, pudieras utilizar leche homogenizada, ¿ok? Siempre y cuando sea entera y tenga, sí, sea entera, básicamente. Y también la leche, pudieras utilizar otro tipo de leche que yo utilizo mucho, o mejor dicho, es la que yo utilizo, es leche no homogenizada. Porque la leche no homogenizada tiene las fibras de paracaseína enterita, o por lo menos mucho menos degradada, porque la leche si está pasteurizada, no homogenizada, siempre se ha degradado un poco la proteína, pero es la que se utiliza. Y esa leche tiene que ser pasteurizada por el método largo, no ultra pasteurizada, ni leche UHT. Tiene que ser leche pasteurizada por el método largo. Ahora, puedes también utilizar leche cruda y la pasteurizas. Ahí no hay ningún tipo de problema tampoco, porque tu leche va a ser segura y te va a servir para hacer queso artesanal. También puedes utilizar leches de cabra, leche de búfala, ¿ok? Cualquier tipo de leche que te dé, dependiendo del queso que quieras hacer. Entonces, puedes hacer queso con cualquier tipo de leche. Entonces, la imaginación es el límite. ¿Cómo hacer queso fresco? Muy fácil. Cojas la leche, tomas la leche, la maduras, le colocas los cultivos, la maduras y haces tu queso, le colocas el cuajo y esas cosas y vas a hacer tus quesos normalmente. Si no sabes hacer queso, ve en mi canal, hay muchísima información allí en el canal de cómo hacer queso fresco, cómo hacer queso fromage blanc, cómo hacer queso cheddar, en fin. Y la leche, ya te acabo de explicar cómo es lo que tienes que hacer. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí Daniel Sierra, saludos de Chile. Qué buen contenido, doctor. Gracias por la información. Gracias por el piropo, Daniel. Si nos quieren apoyar en nuestro programa de membresía, con muchísimo gusto, eso nos ayuda a generar más y mejor contenido. En fin. ¿Ok? Y si quieren hacerme alguna pregunta de manera interactiva, les voy a poner el link para que lo tengan. Si me preguntan aquí en vivo, pues, ya, a tu botica. Den al código de barra y entran ahí entran en la pantalla. Y si no les está entrando, les voy a poner el link por aquí para que lo tengan. ¿Okay? Yo les doy entrada y me hacen la pregunta aquí, nos conocemos, en fin. La idea es crear interacción con ustedes, ¿no? Me encanta eso. Entonces, aquí está el link. Lo tienen allí en los comentarios. Solamente tienen que darle seguir allí y con muchísimo gusto les doy entrada. Y me hacen la pregunta por ahí. Vamos con otra pregunta entonces. Vamos a ver. Vamos con la pregunta número 7. Aquí estamos. Aquí. Juan García me pregunta, ¿cómo puedo reducir el contenido de grasa en mis quesos sin comprometer su sabor? Bueno, fíjate. Puedes hacer dos cosas. Primero, para reducir el contenido de grasa, tienes que estandarizar la leche, Juan. Entonces, estandarizas la leche. Pero también tienes que saber primero qué contenido de grasa tiene tu leche. ¿Correcto? Entonces, generalmente, si estás utilizando leche de vaca, esa tiene un contenido de grasa, digamos, 3,4%. Average, en promedio. Entonces, si le vas a bajar el contenido de grasa, bueno, tienes que utilizar el cuadrado de Pearson para estandarizar la leche. La vas a llevar, por ejemplo, al 3%. ¿Ok?
digamos, pero si todavía quieres bajarla más, digamos, al 2%, porque vas a hacer un parmesano, entonces allí, al tener menos grasa, va a haber menos lipólisis, y al haber menos lipólisis, el queso va a tender a tener menos sabor. ¿Qué hacer? Bueno, entonces tienes que compensar una cosa con la otra. Utiliza cultivos lácticos que generen sabor y aroma en el queso. Entonces ya tendrías que utilizar. ¿Qué cultivo vas a utilizar? Bueno, eso lo decides tú. ¿Okay? Hay muchísimos cultivos mesofílicos y termofílicos, sobre todo los mesofílicos. O los dos, puedes utilizar los dos. Si es que vas a hacer un parmesano, allí hay una recetica que hay que seguir para hacer el parmesano. Utilizar una serie de cultivos mesofílicos. También utiliza, no recuerdo ahorita la receta del parmesano, porque cuando yo hago mis quesos, yo veo la receta, veo las especificaciones del queso y lo hago tengo que utilizar este cultivo, este cultivo, este cultivo. Y bueno, los compro, los hago y esas cosas, ¿no? Pero entonces, eso es lo principal, ¿no? Si bajaste demasiado la grasa, compensa con cultivos lácticos para que el cultivo te le genere sabor y aroma a los quesos. No es simplemente seguir una receta, no, le bajé la grasa y ya te seguí. Porque, ok, vas a hacer el queso, pero no te va a quedar un queso, todo no te va a quedar un queso bueno. También pudieras, inclusive, si le quieres aumentar el sabor al queso, saborizarlo con colocarle sabores artificiales. A mí eso no me gusta, porque mis quesos son orgánicos, ¿no? Pero es una opción que pudieras hacer. Entonces, básicamente eso es lo que puedes hacer, ¿no? Bajar el contenido de grasa y compensar con cultivos lácticos. Bueno, sigamos. Aquí tengo una pregunta, entonces parece que me pregunta Alejandro Rangi. Rangi parece maori. El queso parmesano es mejor. ¿Qué dice aquí? A ver. Compose messages. Aquí me pregunta. Aquí el queso parmesano es mejor utilizar leche con menos grasa. Sí. Generalmente, Alejandro, la leche del queso parmesano está estandarizada al 2%. ¿Qué es lo que hacen los queseros? Pero utilizan leche cruda. Entonces, al utilizar leche cruda de vacas alimentadas solamente con pasto, la leche tiene todas las bacterias y todo eso. Entonces, es lo que le da el sabor. Y aunque se le baje la grasa al queso, mejor dicho, a la leche, el queso, como está hecho con leche cruda, tiende a ser un queso que es espectacular, ¿no? Porque tiene todas las bacterias lácticas nativas. Entonces, pero sí se utiliza una leche, la leche para hacer el queso parmesano o parmigiano y rellano, tiene un 2% de grasa. Entonces ahí lo que se hace es que se coloca la leche cruda. El proceso para hacerlo es colocar la leche cruda y se deja reposar durante la noche, y en la mañana se decanta toda la grasa. No estandarizan la leche, sino que decantan la grasa. Y bueno, después de hacer los análisis, dice que se lleva al 2%. No creo que sea exacto todo el tiempo, porque eso va a depender de la lactancia de los animales y de la lactancia temprana o de la lactancia tardía, porque el contenido de grasa tiende a variar durante el tiempo, durante la lactancia de los becerros. Entonces, como he dicho, durante la lactancia del animal. Entonces, pero bueno, ese es el proceso básicamente. Pero sí lo llevan a un contenido de aproximadamente el 2%. ¿Ok? No, el parmesano no se hace con la leche completa al 3,4%, 4% de grasa, no. Se le quita la grasa. Y eso es lo que hace que el queso parmigiano rellano tenga esa característica, ¿no? Que sea grumoso y tenga ese sabor dulzón. En fin. Vamos a ver aquí si en Instagram tengo preguntas. No, en Instagram no me han preguntado. Se quedan simplemente viendo el programa. Buenísimo, no importa. El cariño es el mismo. Vamos entonces con la pregunta. ¿Por dónde iba? Creo que iba por la pregunta 6. Iba por la 6. Y ahora voy por la 7. Entonces vamos a ver.
Juan García me pregunta, ¿cómo puedo? Ah, no, esta es la que ya me la vi. Vamos con la pregunta 8. ¿Ok? ¿Qué técnicas puedo usar para mejorar el rendimiento de la leche en la producción de queso? Esta pregunta es muy buena. ¿Ok? Vamos a ver, déjame pensar. ¿En qué técnicas puedo utilizar para mejorar el rendimiento de la leche? Bueno, puedes hacer primero, fíjate, pudieras, lo primero que tienes que hacer es estandarizar la leche. ¿Ok? Al estandarizar la leche, siempre vas a tener el mismo contenido de grasa. Entonces, tu leche vas a tener siempre el mismo rendimiento. ¿Ok? Otra cosa que puedes hacer es, por ejemplo, pasteurizar la leche. Pasteurizarla por el método largo, teniendo en cuenta de no sobrepasteurizar la leche. Porque si sobrepasteurizas la leche, tus fibras de paracaseína se van a desnaturalizar demasiado, vas a crear una cuajada muy débil y a lo que estés cortando y manipulando la cuajada, se te va a formar mucho fino y al formarse mucho fino, este va a pasar al suero y tu rendimiento va a variar o va a disminuir. Entonces tienes que tener en cuenta eso. Déjame quitar aquí el link del curso para que no les moleste tanto, ¿no? Ok, entonces, básicamente eso. Puedes también utilizar cloruro de calcio para compensar. Si estás utilizando leche pasteurizada, utiliza cloruro de calcio para reponer el calcio perdido durante la pasteurización. Eso es otra cosa que puedes hacer. ¿Ok? Hay gente que utiliza un aditivo que se llama transglutaminasa. También eso ayuda a mejorar el rendimiento. ¿Ok? Yo no lo utilizo. Pero sí lo tengo. ¿Ok? Lo tengo ahí, tengo años con ese transglutaminasa. No lo utilizo. Pero sí ayuda a mejorar el rendimiento. También para mejorar el rendimiento, el personal. Tienes que entrenar el personal a que maneje las técnicas de manufactura de quesos artesanales siempre de la misma forma. De que traten de ahorrar en el sentido de que, por ejemplo, cuando vayan a desuerar, que coloquen, por ejemplo, unos moldes para que no desueren directamente, no traseguen directamente desde con la manguera, por decir algo. O si están utilizando bombas, utilicen los moldes como especie de filtros para que no se vaya el fino por allí. Entonces, entrenar al personal. También entrenar al personal en el aspecto de la contaminación cruzada, porque si hay contaminación cruzada, eso pudiera afectar el proceso de manufactura. Pudiera haber allí ¿cómo se llama? Hay una enfermedad que se le mete a las bacterias lácticas. No recuerdo el nombre, me está pegando el alemán. Pero, en fin, eso también pudiera afectar el proceso de manufactura. Y muy importante, cuando se hace queso, sobre todo a nivel comercial, es importante siempre hacer los quesos de la misma forma. Y para eso hay que seguir un sistema. ¿Ok? Tengo en la punta de la lengua el proceso ese que es la bactrofagia o bacteriofagia. Hay que cuidar de que tu leche no es víctima de bacteriofagia. Entonces, bueno, para eso hay que seguir unos protocolos que hay que establecer. Entonces, y al tener un sistema de seguridad alimentaria, uno mide cuánto produce, en fin, y uno puede monitorear el proceso desde que se vierte la leche en el vat o en la olla de tu casa hasta que sale el queso a distribuirse. Entonces, es importante tener todos esos protocolos para
y que al final del día son técnicas que vas a utilizar para mejorar el rendimiento de tu leche en tu producción de queso artesanal. ¿Ok? Entonces, bueno, me entendí un poquito en la pregunta, pero bueno, la idea era que la contestaras bien. Aquí en Instagram, aquí me pregunta Víctor Meléndez, ¿qué opina de los equipos que se pueden comprar por Alibaba? Sí, los equipos de Alibaba no son malos, eh, son de buena calidad, son chinos ok, por supuesto, todos esos productos están hechos siguiendo estándares alimentarios mundiales, entonces no le veo ningún tipo de problema que compre productos en Alibaba. ¿Ok? Por supuesto, el VAT que vayas a comprar va a depender, debe depender, en mi opinión, de la demanda del que vayas a tener. Por ejemplo, si tienes una demanda de que importante, pudieras comprar un VAT 2-3 mil litros. Tiene que ir acorde a tu demanda. Y por supuesto, un poco más, tener un poco más de capacidad pensando en el futuro, porque la idea es que la demanda tienda a aumentar, ¿correcto? Entonces, bueno, si tú estás procesando, por decir algo, 1000 litros diarios, cómprate un VAT de 1500 litros, 2000 litros, que te va a servir para 1 o 2 años. Si vas creciendo, si vas creciendo, puedes inclusive comprar después otro VAT. Pero trata de no utilizar un VAT, por ejemplo, si tienes una demanda de 1000 litros diarios, no te vas a comprar un VAT de 5000 litros, porque va a ser muy incómodo trabajar. Entonces, esa es mi opinión, ¿no? Pero los productos de Alibaba no son malos. Por supuesto, tienes que tener en cuenta que cuando vayas a buscar al proveedor, que sea certificado por Alibaba, porque hay unos suplidores que no son certificados por Alibaba. Entonces ahí pudieras tener problemas. La mayoría de esos suplidores no hablan inglés, entonces también tienes que tener cuidado con eso. Pero no son malos, no son malos. Yo compro mucho en esos sitios. Eh, por supuesto, ellos venden ciertas cosas, ¿no? O, por ejemplo, liras y esas cosas ellos no venden. Eh, pero Alibaba no es un sitio malo para comprar. También está, bueno, pero AliExpress también, y está otro por allí. Pero Alibaba es el que vende productos a nivel más industrial. Y es bueno. ¿Ok? Aquí me pregunta Daniel Sierra. Me pregunta, ¿cuál es el mejor queso colombiano para hacer en casa? Bueno, fíjate, el mejor queso colombiano para hacer en casa es el queso campesino. Es el que yo creo, es el que yo hago. ¿Por qué? Por varias formas, por varias razones. La primera, es muy bueno con comidas, mezclarlo con comidas. Eh, si lo maduras un poquito, lo puedes hasta rallar. ¿Okay? Y es muy fácil de hacer. ¿Okay? Queso fresco, que es el queso campesino. Otro queso que pudieras hacer es el queso doble crema. Es el que también es otro queso muy rico para hacer. Y el queso doble crema simplemente es una mozzarella. Facilito de hacer. Entonces, y al queso mozzarella, por ejemplo, si lo metes en un moldecito, haces queso doble crema. Y si los moldeas y le haces la formita de pera, haces un queso pera. O sea que es muy versátil. Que por supuesto es más complicado hacer un queso doble crema o pera que un queso campesino. También pudieras hacer un queso costeño. También si le colocas más sal, porque el queso costeño es salado. Yo hago los tres, ¿ok? Y los tres se me venden igual y bueno, yo hago los tres. Y los puedes hacer en casa y los puedes hacer para negocio. Yo hago los tres, el doble crema, el costeño y el queso campesino.
Ya el paipa y otro queso Boyacá y esas cosas ya no los hago porque es más complicar la cosa. Entonces, hago esos tres quesos, pero haz esos tres y te va a ir bien. ¿Ok? Aquí me pregunta Enrique Cruz. Para aumentar el rendimiento de la leche, la mejor forma es comprar más vacas. No necesariamente, Enrique. ¿Okay? Para aumentar el rendimiento de la leche, la mejor forma es comprar más vacas. No necesariamente, porque puedes comprar vacas que te produzcan 2 litros de leche, 1 litro de leche. Entonces, depende del ganado que quieras utilizar, ¿no? Que quieras comprar. Lo importante y que las vacas sean sanas, ¿no? Porque si las vacas no son sanas, pudieras tener problemas en el suministro. También, para aumentar el rendimiento, tienes que tener sistemas de protocolos de higiene establecidos, ¿ok? En sitio, en place. Entonces, el rendimiento no tiene nada que ver con, eh, con la cantidad de vacas, ¿no? El suministro si va directamente proporcional con el número de vacas. Mientras más vacas tengas, te va a dar más leche. Pero no tiene nada que ver con el rendimiento. El rendimiento depende de otros tipos de procesos, como la pasteurización, que ya lo comenté más hace rato, como la pasteurización, que el personal utilice técnicas de manufactura acordes, que tus productos sean de primera calidad, que tu leche sea buena, en fin. ¿Ok? Aquí me pregunta Jesús Leonel Alfonso. Doctor, ¿hay alguna alternativa de cloruro de calcio aquí en Maturín? No lo encuentro, no. El cloruro de calcio es lo que se utiliza y es lo que yo siempre he utilizado para hacer quesos artesanales. Sin embargo, yo no me voy a cerrar a eso, ¿no? Yo te sugiero que te hables con un químico y que a lo mejor puedes conseguir una sal, pero la sal tiene que ser calcio, que tenga calcio, ¿ok? Y lo importante es que sea de grado alimentario, porque si no es de grado alimentario, esas impurezas, vamos a suponer que consigas, no sé, por decir un nombre, cloruro de calcio, de piscinas, ¿ok? Ese cloruro de calcio de piscinas generalmente es como al 70% de pureza. Ese no te sirve. ¿Por qué? Porque tiene todavía un 30% de impurezas que le vas a meter al queso. Entonces, o le vas a meter a la leche. Entonces, ese cloruro de calcio no te va a servir. Necesitas un cloruro de calcio a grado alimentario. Si consigues sulfato de calcio, que no sé si existe, me imagino que sí, y si es grado alimentario, pruébalo a ver si te funciona. ¿Ok? Es importante saber el contenido de calcio de esa sal. Entonces, de repente te pudiera servir. Y eso habría que respaldarlo con análisis químicos, ¿no? O mejor dicho, con análisis de laboratorio, que vean que la prueba que ensayaste no tenga ningún tipo de impurezas y que no sea nociva. Entonces, si te sirve, si tú garantizas eso con pruebas de laboratorio y las pruebas te respaldan que el producto es inofensivo, el queso que hiciste, pudieras utilizar otro tipo de sal. Pero para eso tienes que establecer una serie de protocolos y establecer una serie seguir una serie de pasos que te van a decir si la sal que utilizaste es diferente al cloruro de calcio, te va a servir. ¿Okay? Si fuera yo no me pongo a inventar la rueda. ¿Okay? Porque lo que se usa es el cloruro de calcio. ¿Qué haría yo si fuera tú? Si no la consigues en Maturín, impórtala, tráetela de donde sea y la compras. En vez de esto, no vas a comprarte, por decir algo, no vas a comprar 100 gramos, cómprate 2 kilos, 3 kilos, si es dependiendo de lo que estés haciendo, ¿no? De tu demanda, de tu fabricación. Si estás procesando 1.000, 2.000 litros de leche diario, tienes que comprar una cantidad importante, pues comprar 100 kilos,
o 50 kilos, en fin, y tienes cloruro de calcio para un año, en fin. Tienes que medir esa demanda tú. ¿Okay? Bueno, sigamos con otra pregunta. ¿Cuánto tenemos de programa? Quedan 15 minutos. Bueno, vamos a ver aquí entonces. Aquí tengo estaba con la pregunta 10, creo que era. No, la 10 no. La 9 creo que era. No, la 8. Ana Martínez. Ajá, Ana Martínez era la 8. La 9. La 9 me pregunta, ¿cuáles son las mejores prácticas para almacenar cultivos lácticos y prolongar su vida útil? Me pregunta Carlos. Bueno, fíjate, lo mejor que puedes hacer para almacenar tus cultivos, primero, trata de tenerlo siempre en un envase esterilizado. Para preservar los cultivos, lo principal es mantener el cultivo lo más, ¿cómo se llama? Estéril posible, o sea, que no haya contaminación cruzada. Entonces, ¿qué hacer? Cuando vayas a utilizar el cultivo, trata siempre de utilizarlo todo, ¿no? Si es que, por ejemplo, si vas a hacer 1000 litros, ok, o si vas a hacer 250 litros, generalmente esos paqueticos vienen para 250 litros. Utiliza el paquete completo, pan, lo botaste y se acabó. No hay restos de cultivo hecho, de cultivo sobrante. Entonces, pero si estás haciendo queso de manera doméstica, que no vas a hacer 250 litros, sino que vas a hacer 10 litros, entonces lo que tienes que hacer es tratar de mantener siempre el cultivo lo más estéril posible. Entonces, para eso necesitas establecer una serie de protocolos. ¿Cuáles protocolos? Tienes, por ejemplo, que limpiar. Cuando vayas a abrir el sobre, utiliza una tijera estéril. La formas con alcohol, cortas el sobre y metes el cultivo en un frasquito. Pero el frasquito tiene que estar estéril. Entonces, tienes que esterilizar el frasquito. ¿Ok? Porque el frasco está contaminado. Si haces así y estás manipulando el interior, ahí van a pasar bacterias que te van a afectar el proceso porque se te va a contaminar el cultivo, porque tienes la mano contaminada. Cuando vayas a utilizarla, cuando vayas a manipular, esterilízate las manos. ¿Okay? Esos protocolos son muy importantes porque te van a ayudar a que tu cultivo se preserve más en el tiempo. Y algo muy importante para que el cultivo te dure, que puede durar hasta 2 años, manténlo siempre a temperatura de congelación. Tenlo en el freezer, ¿okay? En el congelador. Y el cultivo no vas a tener, y cada vez que lo uses, lo cierras y lo metes en el congelador. ¿Lo vas a volver a utilizar? Bueno, cuando lo vayas a utilizar, si es que estás utilizando una cantidad menor, una cantidad pequeña porque estás haciendo 10, 20 litros o 30 litros, no sé, utilízate una cuchara, una micro cuchara, yo tengo en mi tienda, micro cucharas dosificadoras, pero la cuchara tiene que estar estéril. ¿Okay? Tienes que desinfectar la cuchara con alcohol o con algún desinfectante, ¿okay? Y lo colocas el cultivo. Y también cuando vayas a utilizar el cultivo, colócalo si vas a pesarlo, por ejemplo, utiliza un papel de esos, ¿cómo se llama esos papeles? Son como unos papelitos blancos que se llaman de cápsula Pietri. ¿Okay? Y ahí colocas el cultivo y después botas el papelito. ¿Okay? Así, con esos protocolos de higiene y con esas técnicas, tu cultivo va a durar mucho más. Y siempre manténlo cerrado y ábrelo solamente cuando lo vayas a utilizar y a temperatura de congelación. Así el cultivo te va a utilizar. Yo he tenido cultivos que me duran muchísimo tiempo, hasta que se gastan. ¿Okay? Bueno, vamos a ver aquí en Instagram. En Instagram también me han hecho preguntas por aquí. Aquí tengo una pregunta, a ver. Había los equipos aquí, ¿no? Okay. Entonces, bueno, vamos a ver aquí vamos con la pregunta 10. Creo que la pregunta 10 me pregunta aquí. ¿Qué factores influyen en la formación de cristales de tirosina? Bueno, fíjate, esta pregunta es muy buena, ¿ok? Y los cristales de tirosina en los quesos
sobre todo los quesos maduros, ¿no? Para los que no sepan, son unos depósitos que se forman, en los huecos de los quesos se forman como un polvito. Ese polvito es como una sal. Entonces dicen, no, que eso es sal. No, son cristales de tirosina. ¿Okay? Y eso pasa mucho cuando el queso se está madurando. ¿En qué quesos pasa eso? Bueno, puede pasar en el queso cheddar, puede pasar en el queso parmesano, en el gouda añejo pudiera pasar también. ¿Por qué se producen esos cristales? Esos cristales no son malos, pero existen, ¿ok? Entonces, ¿qué factores afectan la aparición de esos cristales? Bueno, uno de ellos es la proteólisis, ¿ok? ¿Qué es la proteólisis? El proteólisis es la descomposición de las proteínas. Por la maduración y por efectos cuando a veces los cuajos son más proteolíticos que otros, todos los cuajos son proteolíticos, unos en mayor cantidad. Entonces, los cuajos cuando el queso cuando se empieza a proteolizar por efecto de la maduración, las proteínas se empiezan a degradar en moléculas más pequeñas. O sea, la molécula de proteína se empieza a partir. ¿Okay? La unidad más pequeña de proteína se llama aminoácido. Esa es la más pequeñita. Entonces, y la tirosina es un aminoácido. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la proteólisis está actuando en la maduración, las enzimas se van partiendo, las proteínas se van desdoblando, primero en péptidos y después en moléculas más pequeñas, hasta que lleguen al aminoácido. Esos aminoácidos, ¿ok? Tienden a formar, dependiendo del contenido de la leche, o del tipo de leche, sales de tirosina, de aminoácidos de tirosina. Entonces, eso es lo que forman los cristales. También, dependiendo de la cantidad y el tipo de proteínas que están en la leche, ¿verdad? Se pudiera tener un impacto significativo en la formación de esos cristales. Por ejemplo, leches con alto contenido de caseína, que es la proteína principal de la leche, pudiera favorecer a formar esos cristales de tirosina, ¿no? Otro aspecto sería las condiciones de maduración. Las condiciones en las que se madura el queso, digamos, la temperatura y la humedad, si estas son son adecuadas, ¿verdad? Y son controladas, pudieran favorecer a la acción enzimática y también a la proteólisis. Y al haber proteólisis, se aumenta la probabilidad de que se formen los cristales de tirosina. Entonces, también las cepas bacterianas, algunas cepas bacterianas que se utilizan en la elaboración de queso también influyen en la formación de esos cristales. Por ejemplo, algunas bacterias lácticas son más eficientes en la descomposición de las proteínas que en otras, porque producen enzimas, ¿no? Y eso pudiera favorecer a la producción de cristales. También el tratamiento de la leche. Estos tratamientos a la leche, cuando se coagula, los cuajos, cuando se cuaja la leche, los cuajos al principio no son proteolíticos, son muy poco proteolíticos. Pero cuando en la medida que el queso se va madurando, el cuajo, ¿verdad?, tiende a ser más proteolítico y eso afecta a la ¿cómo se llama? A la producción de los cristales. También cuando se pasteuriza la leche, si se pasteuriza demasiado, las cuajadas, ahí va a haber una pasteurización allí excesiva, entonces las proteínas se van a desnaturalizar más de lo normal y eso pudiera alterar el proceso de la formación de los cristales. Entonces, básicamente esos son algunos de los factores que pudieran afectar, ¿no?, a la producción de esos cristales. Ahora yo les voy a decir una cosa. Les voy a hacer una pregunta aquí, me preguntan. ¿De dónde viene la palabra tirosina? ¿Okay? Una trivia aquí. Comenten y me preguntan y se los digo ahora en la próxima pregunta. ¿Okay? ¿De dónde viene la palabra tirosina? Pues yo lo estuve investigando y me pregunto, tirosina, ¿dónde viene tirosina? Pero en la próxima pregunta les contesto. Vamos con la pregunta número 11. ¿Ok?
tomar un poquito de agua. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar entre un queso bien madurado y uno que ha sido sobremadurado? Esta es una preguntita que es un poquitico, no diría capciosa, ¿no? Porque todos los quesos se maduran y el hecho de que un queso esté madurado, sobremadurado, no quiere decir que esté malo, ¿no? Entonces, pero les voy a dar algunos parámetros que les van a decir si un queso está bien madurado o no está bien madurado, o sobremadurado. Entonces, el primero es el sabor. Cuando un queso está bien madurado, su sabor es lineal, es complejo, es equilibrado, las notas, son más o menos equilibradas, sus sabores pudieran ser intensos, ¿verdad? Pero son agradables, están en armonía, todos los sabores están equilibrados y eso es lo que usan, y eso es lo que hacen los jueces, eso es lo que ellos chequean, ¿ok? Y en ese sentido, cuando los sabores son equilibrados, ninguno de los sabores domina. Por ejemplo, la sal no va a resaltar sobre, digamos, el amargor del queso. O la sal no va a resaltar sobre otro sabor, un sabor, digamos, afrutado. ¿Ok? Cuando el queso está sobremadurado, ¿verdad? Los quesos pueden desarrollar sabores excesivamente fuertes, sabores amargos o sabores que son desagradables, ¿no? El amargor extremo, por ejemplo, da un sabor desagradable, también un gusto, a veces el queso desarrollan sabores metálicos, ¿ok? O de repente sabores rancios. Cuando un queso ya sabe a rancio es porque ya hay que salir de él. Pudiera ser una indicación de que el queso ya está sobremadurado. También la textura. Por ejemplo, un queso bien madurado tiene una textura suave, cremosa, y eso va a depender del tipo de queso que se esté haciendo, por ejemplo, o del queso que se esté evaluando. Los quesos duros tienen que ser firmes. Si un queso duro está suave, ahí pudiera haber un signo de que el queso está perdiendo características, ¿verdad? Y los quesos de pasta blanda, si es un queso, si es un queso, por ejemplo, mozzarella, tienen que tener hebras y que estas se deshilachen, eso lo hacen los jueces para chequearlo. Yo cuando yo lo hago mucho también, para chequear mis quesos. Cuando yo estaba en la escuela estudiando análisis sensorial, todas esas pruebas las hicimos, ¿verdad? Entonces, los quesos tienen que ser cremosos y suaves. Cuando el queso está sobremadurado, ¿verdad? El queso se puede volver demasiado seco, se puede volver quebradizo, dependiendo del queso que estemos tratando. O de repente, si es un queso duro, por ejemplo, si estamos tratando quesos blandos, el queso se pudiera poner excesivamente blando o pastoso, en fin. ¿Okay? También pudiera presentar una textura granular o una textura arenosa que estuviera que sea fuera de lo normal, entonces ya allí se ve que el queso está sobremadurado. Otro aspecto a considerar para evaluar es el aroma del queso, ¿no? Cuando un queso está bien madurado, huele rico, tiene un aroma, ¿cómo se llama? Pudiera tener un aroma intenso, dependiendo del tipo de queso, complejo, porque los olores son generar notas complejas cuando se prueba, ¿verdad? Cuando se prueba me refiero a cuando se huele. De repente el aroma pudiera ser fuerte, pero no repulsivo, que es lo que quiere decir que es agradable. Pudiera tener notas de, no sé, que pudiera ser notas afrutadas. En fin, eso va a depender del tipo de queso. Cuando un queso está
sobremadurado, el queso pudiera oler a rancio. También los quesos madurados generan sabores, olores que son muy fuertes y desagradables. Por ejemplo, el queso Camembert, cuando ya está en su última fase de maduración, que ya está sobremadurado, empieza a oler a amoníaco. Sin embargo, a veces el queso con un cierto olor a amoníaco es agradable. Entonces, cuando el queso ya está excesivamente madurado, ¿verdad? Él huele mucho a amoníaco. También pudiera oler a podrido o que tuviera demasiados hongos el queso. Entonces, eso indica de que el queso pudiera estar sobremadurado. Bueno, esos son algunos de los... Hay otros más, pero para no extenderme tanto, porque ya creo que ya estamos sobre la hora, son algunos indicativos de que los quesos están sobremadurados. Entonces, básicamente eso, ¿no? Vamos a ver por aquí. Bueno, aquí no tengo preguntas en YouTube y no tengo preguntas ya ya se acabaron las preguntas. Estamos con las preguntas mías. Pero bueno, ya se acabó la hora, ya se acabó el tiempo. Los voy entonces vamos a ver aquí. ¿Dónde están las más preguntas para salir? Aquí está. Me quedaron 12, 13, 14 y 15, pero las vamos a dar la semana que viene. Aquí está, las vemos la semana que viene. De verdad que les voy a poner entonces por última vez, si quieren tomar el curso, ya me ver, aquí lo tengo, el curso básico, inscríbanse en lo que quieran aprender, es muy elemental el curso, una serie de videos, y empieza, el curso sale el 30 de julio, que falta un mes todavía, un mes y medio. Entonces, estamos terminando el curso, van a hacer una serie de videos y va a haber, lo más importante, que va a haber soporte, porque seguro que van a tener preguntas. Entonces, esas preguntas se las vamos dependiendo de la licencia que tomen. Hay una que es de $7 mensuales. Sigan el link y eso les va a dar todos los detalles, porque yo honestamente no me acuerdo. Entonces, véanlo y bueno, si tienen algún comentario me escriben por WhatsApp en relación a eso. Bueno, aquí en Instagram, en YouTube, tengo aquí de preguntas. Aquí me preguntan... no me preguntaron nada. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Yo me voy para una fiesta que tengo ahorita, que mi esposa me giró instrucciones. Happy Wife, Happy Life. Entonces ya me giraron instrucciones que tengo una fiesta. Así que yo los voy a dejar. Y nos vemos la semana que viene. Y como siempre les digo, si quieren aprender a hacer quesos artesanales y cambiar su vida, conmigo van a estar a solamente un quesito de distancia de alcanzar sus sueños. Así que nos vemos la semana que viene. Cuídense, saludos. En casa fáciles de hacer son, el doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa fáciles de hacer son, el doctor Quesero te enseña con sabor. Quesos colombianos y venezolanos, todo hecho en tu casa, con sabor zuliano y calor humano. Los quesos en casa tienen vitaminas, rápidos de hacer, en cualquier cocina. Tan fácil como pelar mandarinas. Quesitos en casa fáciles de hacer son, el doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa fáciles de hacer son, el doctor Quesero te enseña con sabor. Hago queso hermano, también queso pera, costeño, matera, paipa, pan y zulia, y hasta doble crema. Quesitos en casa fáciles de hacer son, el doctor Quesero te enseña con sabor.